En el municipio de Cocorná sufrimos 4 desplazamientos masivos. Sufrimos diferentes tipos de violencia. Recogían a la gente del cafetal y se lo llevaban al monte para matarlos por allá. Y entonces, es que cargaban un camión y el camión iba a matarlos a ellos por allá en el monte. Mataban de a 2. Y cuando yo me di cuenta, me di como a las 8 de la noche de la casa y me fui estábamos en una molienda, me fui para la casa. Y que no iba a llegar, que sentí unos tiros, entonces dije yo, los mataron ya, los mataron. Los grupos armados lo obligaban a uno a hacer reuniones, entonces yo no aceptaba eso. Y como yo no aceptaba, entonces me obligaron a salir de la vereda. Me tocó irme con lo que te podía coger de una porque me dieron 1 hora para salir. Entonces me vine para el pueblo desplazada. Muy duro porque uno no encontraba dónde estar. Uno tenía que estar donde un familiar o alguien que le diera posada. Pero fue durísimo, durísimo porque tenía 7 hijos. Entonces yo era sin saber qué hacer con los 7 hijos. Permanecíamos relativamente tranquilos y en un abrir y cerrar de ojos el conflicto se nos metió a la sala de la casa. Me tocó vivirlo yo creo que desde todas las facetas. Desde el cocornense que está por fuera y que observa cómo su pueblo es aporreado, es derribado a punta de pipetas y esos proyectiles artesanales tan nefastos en la historia colombiana, de cómo la gente empieza a migrar por desplazamiento forzado y el municipio y las veredas y nuestros bellos campos a quedarse solos, y uno observando desde fuera, con esa impotencia, con esa tristeza y con ese miedo que da también para volver. Si usted como campesino siente que le están convenciendo a sus hijos para llevárselos para la violencia, para empuñar un fusil, cuando eso no es lo que usted le ha enseñado a sus hijos, usted por miedo, usted se va de la finca y se lleva a sus hijos. O si usted como campesino lo están atropellando, le están quitando su ganado, sus cultivos, parte de su tierra, usted como campesino, usted simplemente se va, se desplaza por prevención, por miedo. Y yo creo que eso fue lo que le pasó a mi familia, que en la vereda Villahermosa, en esos tiempos, yo estaba muy pequeño. Mi familia empezó a sentirse afectada por esos grupos armados ilegales y lo que hizo mi papá y mi mamá y mis hermanos fue venirse hacia la zona urbana, a desplazarse, para evitar ser reclutados, para evitar caer como esa dinámica tan violenta que se estaba viviendo en esos tiempos en la década de los 80s o los 90s. Uno como profesor en una vereda de esas, uno se quedó ahí en la mitad, muy de buenas, que no pasó nada. Muchos compañeros tuvieron que irse porque ocurría alguna matazón. En una vereda, si el profesor de la escuela estaba a media cuadra y a la cuadra ocurrió una cosa de esas, un grupo del otro lo iba a involucrar en eso. ¿Qué le tocaba, profesor? A usted le falta un mes para jubilarse, váyase. Cuando cumple el mes, venga para certificarle, usted no puede quedar acá. ¿Qué pasó conmigo? Pasaron como 3 profesores, hoy en día están vivitos, jubilados, decirle, váyase por acá, porque usted va a resultar enredado en eso, y esto no le falta no 30 días, usted le faltan 15, usted le faltan 40, váyase. Y él lo ganó. Y no volvieron a los 4 o 5 años, por ahí están jubilados. Pero fue difícil trabajar. A mí me tocaba salir a veces de la casa en pantaloneta, que porque el restaurante escolar no lo querían entregar para tal vereda, que porque eso era comida para guerrilleros. Porque los paramilitares junto con el ejército empezaron a controlar la ración de mercado para las veredas. Entonces uno decía, tengo 17 alumnos, ese mercado es para 17 alumnos de la vereda Primavera, y el señor que viene por ese mercado es este. Lo cogía un grupo de esos, le decía, venga que usted es un miliciano, usted lleva esa comida para guerrilleros, y entonces yo lo mantenía instruido, ¿verdad? Si le pasa alguna cosa, llámeme, que yo bajo con doña Gabriela López, que era la que coordinaba el restaurante escolar,
y vamos y hablamos con ese señor que lo tiene retenido, de que ese mercado va para tal vereda y son tantos alumnos y es para tantos días. Varios domingos me tocó bajar en moto desde mi casa hasta aquí al lado del Zapote, donde entregaban los mercados, de calentón, aparte de la legumbre. Y como ya esos milicianos o paramilitares lo conocían a uno, pues a veces le creían, otras no le creían, pero era regañadiente. Uno que le decía al señor que venía por el mercado, no vuela por aquí porque le tienen el ojo puesto y lo quieren aporrear. Pero ocurrió así, porque no se llevaba a restaurante escolar, escuela no había, en el campo no había casi que donde pegarse, pues así que había mercado. Cuando me vine para acá, para el pueblo, estaba dando clases en el palacio, en el sótano del palacio, cuando alguien me dijo que no vaya a dar clases, que mire que está muy peligroso. Yo sé que esta noche va a pasar algo, pero no sé por qué me dijeron eso. Pero yo no creía pues que eso iba a pasar acá en el pueblo. Y ese día me fui a dar clase, salí pues temprano y como por ahí de las 5 de la tarde sonó como una bomba. Yo ya había salido de allá. Entonces hubieron muertos, heridos. Me tocó muy duro. Después me tocó irme para la casa y por todo el camino había gente armada y me iban a hacer devolver y yo dije, tengo unos niños solos en la casa, no puedo dejarlos solos, yo no estoy haciendo nada malo, me voy con de mis hijos. Cuando yo llegué me dejaron pasar y cuando yo llegué a la casa encontré mis hijos tapados con colchones, de todo, se pusieron encima de ellos llorando por mí, porque a mí me había matado una bomba. Como eso sonó tan duro, entonces ellos pensaron que yo estaba muerta. Yo los encontré llorando, desesperados. 30 de noviembre en el año 98, en sendas arremetidas de la guerrilla contra la infraestructura en Cocorná, la Casa de la Cultura fue totalmente destruida, con toda su dotación. Los grupos culturales quedaron huérfanos de espacio, huérfanos de formación, huérfanos de dotación. Y ni se diga de actitud y de optimismo, pero aún así continuaron. Hubo una labor grande de las personas que estaban al frente de nuestros destinos en Cocorná, el alcalde José Ardemal Serna, Cecilia Zuluaga, que emprendieron una labor titánica para recuperar libros de donde les regalaban, para reemplazar y volver a hacer nuestra biblioteca, porque fue incendiada totalmente. Quedaron algunos textos que afortunadamente se conservan. Cuando el carrobomba, que yo iba faltando 5 a las 5, estalló y la oficina mía que quedaba en el tercer o cuarto piso de la Casa de la Cultura se estaba incendiando. Allá quedaban las oficinas del núcleo educativo, yo ya la había cerrado, otro compañero no estaba, la otra compañera, éramos 3 jefes de núcleo, la otra la tenía en el edificio de la alcaldía. Eso se estaba quemando y yo tal vez digo no fracasé porque mientras uno baja 3, 4 pisos de un carrobomba, quién sabe qué le hubiera pasado a uno. Me salvó el cumpleaños de la hija, pero fue tremendo porque yo iba llegando a la casa y casi que la mera onda explosiva, porque eso es como cuando usted en un huracán instantáneo, yo iba en moto y casi me levanta de sentí el tanganazo y a los segunditos la corriente de aire que se expandió hacia las afueras del pueblo fue tremenda. Y enseguida una plomacera que duró bastante rato, uno allá en la casa prácticamente encerrado, lleno explosiones en la caja agraria o banca agraria, una viene, otra va, y era que estaban entrando a punta de tacos de pólvora a la cuarta cural hasta llegar al cuartel. Dañaron la casa cural, la biblioteca, hasta asomarse encima del cuartel. Llevábamos demasiados años ligados a un espacio cultural, a unas personas que trabajábamos siempre con esos procesos, y usted ver su sitio de trabajo destruido, ver que ese mismo día murieron personas, pues fue algo muy impactante ver cómo el trabajo de tantos años se veía perdido, desaparecía bajo el fuego. Y eso le da a uno mucho dolor, porque uno dice, nos quitaron los espacios que teníamos, nos quitaron nuestro patrimonio.
Bueno, la lucha siguió, ¿no? No la lucha armada, la lucha nuestra. Porque no nos matara la pena ni el pesimismo. Y en la alcaldía del ingeniero William Olveis Gómez Botero, y con el apoyo del DAPAR, en ese entonces en la dirección del doctor Carlos Mario Montoya, hubo un apoyo grande para Cocorná y este edificio se pudo recuperar. Y un 20 de agosto del año 2004 se hizo un desfile institucional, es el día clásico de Cocorná, el 20 de agosto, se hizo un desfile muy hermoso. Ya teníamos la biblioteca puesta aquí con sus libros, pero algunos libros los pusimos y cada grupo de la institución educativa tenía en el frente de cada grupo unos estudiantes que traían unos libros de manera simbólica para acá. Y pusimos una cartelera sobre un fondo azul y un cartel blanco que, si mal no recuerdo, decía: perdimos mucho, pero jamás la voluntad y la firme intención de volver a comenzar. Bienvenidos, aquí está su Casa de la Cultura. Ya lo que me ubiqué un poquito de un familiar me dio por estudiar. Me puse a estudiar diseño, después yo dije necesito estudiar un poco más, estudié en Ciencias Administrativas y Económicas, y cuando ya yo estaba preparada, pensé en compartir mi conocimiento con otras personas y reuní varios grupos de mujeres y les enseñé diseño y confección. Debido a lo que yo les enseñé, ellas pusieron negocios, se fueron para otro país, para otros pueblos. Aquí en el mismo pueblo colocaron talleres. En el año 2021 realizamos un hermoso proyecto llamado Murales para la Memoria. Es por eso que hemos realizado 5 murales para la memoria, para recordar de una manera simbólica, de una manera respetuosa de las víctimas. También tenemos una obra muy especial que es el Monumento a las Víctimas, que esa sí es una obra que fue realizada con la Personería Municipal, con la Mesa de Víctimas, con Confraternidad Carcelaria. Es un monumento realizado en chatarra, realizado con pedacitos de hierro, de lo que quedó en una cerrajería, lo reutilizamos y como símbolo de transformación y de reutilización hicimos una bella estatua que representa a las víctimas en el municipio de Cocorná, llamada El Peso de la Violencia. Representa a todos esos campesinos que han tenido que cargar el peso de esa violencia tan absurda que vive nuestro país por culpa del conflicto interno. Mencionamos ratito antes sobre la destrucción de la Casa de la Cultura, con todas sus dotaciones, dentro de ellas la dotación de la Escuela de Música, flautas, clarinetes, trombones, tuba, saxofones, trompetas, en fin. Terminada la toma, estos instrumentos de la Casa de la Cultura quedaron dispersos, revueltos con los escombros. Algún actor cultural, uno de los músicos de ese entonces, recogió algunos instrumentos de estos y se los llevó para su casa, destruidos, totalmente destruidos. Se llevó lo que quedaba de ellos y los guardó en un costal y los llevó para su casa. Ya estando yo aquí en Cocorná, me dice alguien, Ectalíbar, don Faber tiene unos instrumentos musicales destruidos y ya está, que se va a deshacer de ellos porque lo único que hacen es estorbarle en la casa. Y le digo yo, cuidado, y me fui por ellos. Llegué ahí también a alguna parte. Y terminó la historia con los instrumentos en mi casa. Ya luego de eso, Alberto, mi hermano, uno de los grandes artistas de Cocorná, plásticos, nos sentamos algún día a tertuliar y juntamos manos, y juntamos creatividad, y construimos un crucificado, un Cristo,
El saxofón destruido se convirtió en el torso y parte de una pierna. Clarinetes en manos, un pedazo de trombón en la cabeza, un pedazo de la pipeta en el aro, la aureola. En fin, fuimos organizando y lo dejamos así armadito. Un líder cultural de Cocorná, Tiberio Montoya, de mucha sensibilidad cultural, entrevistado por una periodista de un medio bogotano, dijo, es que esta escultura es más un monumento a la estupidez, porque estupidez fue lo que hizo la guerrilla al meterse a Cocorná, a destruir el bien más preciado de Cocorná, el bien más preciado de los cocorrenses, que era su Casa de la Cultura, con todo lo que en ella estaba dentro. ¿Sí? Es así. Luego de eso y algunos artículos en prensa, prefirió el creador acá como restarle un poquito de palabras beligerantes al conflicto y bautizamos el monumento como el crucificado de la intolerancia. Lo que está haciendo es precisamente decirle a quien la observa, soy producto de una manifestación demasiado violenta, pero en estos momentos soy arte. Y yo como cultura también he vivido mi Via Crucis. La cultura colombiana y la cultura cocornense especialmente vivió ese Via Crucis grande de finales de la década de los 90 y de principios de la década del 2000. Pero hoy es resiliente. Hoy tenemos nenes que están en cantidades en nuestros proyectos musicales, en nuestros proyectos de teatro, en nuestros proyectos de danza, gente articulada en nuestra biblioteca, leyendo, culturizándose. Nuestras fiestas realizadas sin ningún temor, sin ninguna amenaza y disfrutadas por propios, por foráneos, por visitantes. Eso es la cultura. Ese es el mensaje de nuestro crucificado de la intolerancia. No me olvides para que no cometas este error de nuevo, pero soy parte de la cultura cocornense. ¿Cómo podemos aportar a la transformación social en el municipio y evitar que esas historias tan tristes que vivimos se repitan? Pues una de las maneras, indudablemente, es el arte. Es poder enseñarle a los jóvenes lo que es la pintura, la música, la danza, diferentes formas de practicar el arte. Parte de los murales es la historia de Cocorná, de toda la violencia y parte de la resiliencia, porque hay unas, miren la señora que está allá con el campesino, con el niño, cultivando otra vez el campo. Eso es la resiliencia, eso es la esperanza de que podemos hacer las cosas bien y pensando en que el municipio está saliendo adelante y va a salir adelante si nos comprometemos todos. Podemos pensar en una articulación más fuerte de educación y cultura. Por supuesto que esto tiene que venir desde directrices nacionales, que no dejen a las casas de la cultura y a la cultura como tan aparte y a la educación tan aparte, que busquen generar políticas que las unan, que las articulen, para que los estudiantes tengan motivación, tengan incentivos académicos y los procesos culturales tengan recursos y motivación para continuar con eso, con la formación cultural. En el museo podemos hacer recorridos sensibilizando, mostrando nuestra historia a los jóvenes. Hay que buscar fortalecer toda esa mentalidad resiliente para, sobre todo, la no repetición. Hacia allá debemos llegar. Es que hay que recordar lo bueno para repetirlo y hay que recordar lo malo para evitarlo y no repetirlo. La no repetición de los sucesos nefastos de nuestra historia es la que debemos tomar desde la educación, desde el hogar, desde la política, desde los gobiernos, desde los procesos culturales, como bandera, como eslogan y como premisa. Quiero hacer una invitación para que a través del arte, tanto niños como personas adultas, jóvenes, se integren a los procesos,
que encuentren aquí un espacio liberador de sus emociones. Y este es un camino también muy importante para recuperarnos de afectaciones que podamos tener y que nos hayan quedado de pronto de una época tan cruenta como fue la violencia. Personalmente puedo decir que el arte me ayudó demasiado en esos momentos en que estaba sufriendo un desplazamiento y pude sentir cómo a través de volver a recuperar toda esa esencia que tiene el arte, lo puede ayudar a uno a sanar mucho emocionalmente. El joven de hoy debe ser muy crítico y analítico de lo que percibe, escucha y ve. Debe atreverse más a leer. Quien no lee la parte de la historia, puede que le toque repetir la historia buena, es bueno. No es que la historia todo sea malo y que todo hay que repetirla, pero hay que leerla para saber qué modelos se pueden continuar, cuáles se pueden transformar y cuáles ni de vaina volverlo a repetir, porque eso no conduce a nada bueno.